Las personas más inteligentes que conoces no siempre son las más exitosas. Y si lo piensas con calma, eso no debería tener sentido. Se supone que la inteligencia es la herramienta. Se supone que si ves más lejos, si analizas mejor, si entiendes lo que otros no entienden, el camino hacia adelante debería ser más claro. Pero la psicología lleva décadas estudiando algo que contradice esa lógica por completo. Hay un tipo de persona, probablemente la reconoces porque la has visto, o porque eres tú, que tiene la capacidad, tiene la lucidez, tiene incluso el plan armado en su cabeza con cada paso definido, y sin embargo, no se mueve. No por pereza, no por falta de ambición, no por ignorancia, sino por algo mucho más antiguo, mucho más silencioso y mucho más difícil de nombrar. Hoy voy a recorrer contigo 20 señales específicas de una persona inteligente que no logra despegar. No son opiniones. No son frases motivacionales vacías. Son patrones psicológicos estudiados durante décadas por investigadores como Carol Dweck, Martin Seligman, Daniel Kahneman, Albert Bandura y otros que dedicaron su carrera a entender por qué hay mentes brillantes que parecen atrapadas en un lugar que no les corresponde. Y antes de empezar, quiero que sepas algo. Si te reconoces en varios de estos, eso no significa que algo esté mal contigo. Significa que tu inteligencia aprendió a protegerte de formas que ya no necesitas, pero que siguen funcionando en automático. Eso no es debilidad. Eso es conciencia. Y la conciencia, cuando se dirige bien, es exactamente lo que rompe el ciclo. Presta atención al número 13, porque es el más contraintuitivo de todos. Y el número 20 es el que la mayoría de las personas inteligentes se niega a admitir en voz alta. Quédate hasta el final. Esto no es una lista cualquiera, es un espejo. Vamos a empezar. Estas son 20 señales de una persona inteligente que no logra despegar, y la psicología detrás de cada una de ellas. Número 1. Pensar demasiado antes de actuar. La parálisis del que ve demasiadas opciones. Imagina esto. Alguien tiene 14 pestañas abiertas en su computadora. Una es un curso de programación. Otra es un artículo sobre emprendimiento. Otra es una comparación entre dos maestrías. Otra es un video de alguien que dejó su trabajo y ahora vive en otro país. Lleva 3 horas investigando. No se ha inscrito en nada. No ha dado un solo paso. Y cuando cierra la computadora, siente que hizo algo productivo porque piensa que investigar es avanzar. La mayoría de la gente mira esto y dice que es indecisión, que le falta enfoque, que necesita simplemente elegir algo y ya. Pero lo que realmente está pasando es algo mucho más específico y tiene que ver con la forma en que el cerebro procesa opciones cuando tiene demasiada capacidad analítica disponible. Daniel Kahneman, el psicólogo que ganó el Nobel de Economía, pasó gran parte de su carrera estudiando cómo tomamos decisiones. En su trabajo sobre lo que llamó System 1 and System 2 Thinking, Kahneman explicó que el pensamiento rápido e intuitivo funciona bien para decisiones simples. Pero cuando alguien tiene un sistema analítico muy desarrollado, el System 2 se activa con tanta fuerza que empieza a generar escenarios, contraargumentos, riesgos posibles, variables ocultas. Y lo que era una decisión de 3 opciones se convierte en una de 37. No porque haya 37 opciones reales, sino porque el cerebro las fabricó. Eso se conoce en psicología como análisis parálisis, y no es un defecto de voluntad. Es un costo directo de ver demasiado. Y aquí hay 2 caminos completamente diferentes que llegan al mismo lugar. Hay personas que desarrollaron esta hiperactividad analítica porque crecieron en ambientes donde un error tenía consecuencias grandes, donde equivocarse no era seguro, donde alguien les enseñó sin palabras que más valía pensar 10 veces antes de actuar.
Y hay otras personas que simplemente tienen una capacidad cognitiva tan amplia que cada opción genera ramificaciones que otros ni siquiera consideran. Dos orígenes distintos, la misma parálisis. Y los dos se castigan por no avanzar sin entender que el cerebro está haciendo exactamente lo que aprendió a hacer. Si alguna vez te sentiste agotado después de pensar durante horas sin haber movido un solo dedo, no es que te falte disciplina, es que tu cerebro trabaja más de lo que la situación requiere, y eso no se corrige con fuerza de voluntad, se corrige entendiendo de dónde viene. Pensar demasiado no es pensar mal, es pensar sin un filtro que diga basta. Número 2. Abandonar las cosas cuando dejan de ser nuevas. La firma de un cerebro que confunde dominio con aburrimiento. Fíjate qué pasa cuando alguien inteligente empieza algo nuevo. Las primeras semanas son euforia. Aprende rápido. Avanza más que los demás. Siente esa descarga de novedad que le dice que encontró algo que vale la pena. Pero en cuanto la curva de aprendizaje se aplana, en cuanto el progreso deja de ser visible, algo se apaga y empieza a mirar hacia otro lado. Otro proyecto, otro idioma, otra idea, otra ciudad incluso. La gente de afuera ve inconsistencia. Ve a alguien que no termina nada, que empieza con todo y desaparece al mes. Pero lo que la psicología ve es algo completamente distinto. Mihaly Csikszentmihalyi, el psicólogo húngaro que estudió durante décadas lo que llamó flow state, descubrió que el estado de flujo, esa sensación de estar completamente absorbido por una tarea, depende de un equilibrio muy preciso entre habilidad y desafío. Cuando la habilidad crece más rápido que el desafío, aparece el aburrimiento. Y no un aburrimiento leve, un aburrimiento que se siente como vacío. Como si el cerebro gritara que necesita algo más. Y la persona no sabe si lo que siente es desinterés o si simplemente ya extrajo todo lo que esa actividad podía darle. Y aquí están los dos caminos. Algunas personas aprendieron a abandonar porque crecieron en ambientes donde nada era estable, donde las cosas empezaban con promesas y terminaban sin explicación. Y aprendieron, sin darse cuenta, que las cosas buenas no duran, así que más vale saltar antes de que se acaben. Otras personas simplemente procesan tan rápido que alcanzan el techo de cualquier actividad antes que los demás, y no encuentran con quién compartir esa fase intermedia donde todo se pone difícil y lento. Dos caminos, la misma puerta de salida. Si tu historial está lleno de comienzos brillantes y finales silenciosos, quizás no te falta constancia. Quizás lo que te falta es un desafío que crezca a la velocidad que tu cerebro necesita. Eso no se enseña. Eso se busca con paciencia. Y la paciencia, para una mente rápida, es la habilidad más difícil de todas. Número 3. No pedir ayuda aunque la necesites. El precio silencioso de haber sido siempre el que entiende todo. Piensa en la última vez que alguien te dijo eso, que eras el inteligente, el que siempre sabía, el que los demás consultaban. Quizás fue en la escuela, quizás fue en la familia, quizás fue tu mamá diciéndoles a todos en la cena que tú no necesitabas que nadie te explicara nada, que tú solo podías. Y ahí, sin que nadie se diera cuenta, algo se grabó a fuego. Si tu identidad es ser el que entiende, pedir ayuda se convierte en una amenaza a lo que eres. Desde afuera parece autosuficiencia, parece fortaleza, incluso parece arrogancia a veces. Pero desde adentro es algo completamente distinto. Es una persona que aprendió que su valor social dependía de no necesitar a nadie. Y eso, con el tiempo, se convierte en una prisión. Albert Bandura, el psicólogo canadiense que desarrolló el concepto de self-efficacy en los años 70, demostró que la creencia en la propia capacidad es una de las fuerzas más poderosas del comportamiento humano. Pero lo que muchos olvidan
es que Bandura también advirtió sobre el costo de una self-efficacy desbalanceada. Cuando alguien construye toda su identidad sobre la idea de que puede solo, pedir ayuda no se siente como una opción, se siente como una confesión de fracaso. Y entonces, la persona se queda atrapada en problemas que podría resolver en una hora con la persona correcta, pero que arrastra durante meses en silencio. Quizás tú eres esa persona, la que resuelve los problemas de todos, pero carga los suyos a solas. La que dice que está bien cuando no lo está. No porque quiera mentir, sino porque nunca aprendió otra forma. No pedir ayuda no es fortaleza. A veces, es la cicatriz más antigua que llevas. Número 4. Subestimar el esfuerzo porque debería ser fácil. La trampa invisible del talento temprano. Este es uno de los patrones más estudiados en psicología del desarrollo y empieza mucho antes de lo que imaginas. Empieza cuando un niño de 6 años resuelve algo sin intentarlo demasiado y alguien le dice: «¡Qué inteligente eres!». No qué buen trabajo hiciste, no cuánto te esforzaste, sino qué inteligente eres. Y ese niño registra algo que lo va a acompañar durante décadas. El mensaje no fue tu esfuerzo, ¿vale? El mensaje fue tu resultado fácil, es lo que te hace valioso. Carol Dweck, psicóloga de Stanford, dedicó más de 30 años a estudiar lo que llamó Fixed Mindset versus Growth Mindset. Su investigación demostró que los niños que fueron elogiados por su inteligencia y no por su esfuerzo desarrollaban una relación muy específica con la dificultad. Cuando algo se ponía difícil, no lo interpretaban como una oportunidad de crecer. Lo interpretaban como una señal de que quizás no eran tan inteligentes como todos creían. Y la respuesta lógica a esa amenaza era evitar lo difícil. Elegir solo lo que podían hacer bien. Abandonar antes de que el fracaso los alcanzara. 2 caminos al mismo patrón. Hay personas que crecieron con elogio constante al talento y nunca desarrollaron tolerancia al esfuerzo. Y hay personas que crecieron en ambientes tan exigentes que cualquier resultado por debajo de la perfección se sentía como decepción. En los 2 casos, el esfuerzo visible se convierte en algo vergonzoso, algo que los demás no deberían ver. Si alguna vez te descubriste abandonando algo, no porque fuera imposible, sino porque te estaba costando más de lo que sentías que debía costarte, ahí está la trampa. No es que lo difícil te supere, es que lo difícil amenaza una imagen que llevas sosteniendo desde la infancia. El esfuerzo no es lo opuesto de la inteligencia, es lo que la inteligencia necesita para llegar a algún lugar real. Número 5. Sentir que nunca estás lo suficientemente listo. El perfeccionismo disfrazado de estándar alto. Hay una persona que tiene un proyecto terminado al 90%. Lleva semanas en ese 90%. Revisa, ajusta, cambia un detalle, vuelve a revisar y nunca lo entrega, nunca lo publica, nunca lo envía. Y si alguien le pregunta cómo va, dice que todavía le falta un poco. Siempre le falta un poco. La gente cree que esto es perfeccionismo positivo. Alguien con estándares altos, alguien que se toma las cosas en serio. Pero lo que realmente está pasando es un mecanismo de protección sofisticado. Si nunca terminas, nunca te pueden juzgar. Si nunca entregas, el resultado nunca puede ser inferior a lo que imaginaste. Y la imagen de lo que podría ser permanece intacta, perfecta, suspendida en un futuro que nunca llega. La investigación sobre procrastinación de los últimos 20 años ha dejado algo muy claro. Las personas que más procrastinan no son las menos capaces, son las que más miedo tienen a que el resultado no esté a la altura de su propia expectativa. No es un problema de gestión del tiempo, es un problema de gestión de identidad. Y la inteligencia lo amplifica, porque una mente analítica es capaz de imaginar con detalle exacto todo lo que podría salir mal. Si te resulta más fácil empezar 10 proyectos que terminar uno, pregúntate esto. ¿Qué pasa si lo terminas
y no es perfecto? Si la respuesta te genera incomodidad, no estás procrastinando. Estás protegiendo algo que todavía no has aprendido a separar de tu valor como persona. Lo que parece estándar alto, a veces, es miedo disfrazado de excelencia. Número 6. Evitar la competencia para no ser medido. La retirada estratégica de alguien que aprendió que su valor dependía de ganar. Algunas personas inteligentes hacen algo que parece contradictorio. Evitan las situaciones donde podrían brillar. No se postulan al ascenso. No participan en el concurso. No levantan la mano. Y no es porque no les importe. Es precisamente porque les importa demasiado. Jennifer Crocker, psicóloga de la Universidad de Michigan, desarrolló un concepto en 2003 que cambió la forma en que entendemos la autoestima. Lo llamó Contingencies of Self-Worth, las condiciones bajo las cuales una persona siente que vale. Para algunas personas, su valor está contingente al desempeño. Si ganan, valen. Si pierden, no. Y cuando esa es la ecuación interna, cada competencia se convierte en una apuesta existencial. No estás compitiendo por un premio. Estás compitiendo por tu derecho a sentirte suficiente. Roy Baumeister, investigador de la Universidad Estatal de Florida, encontró algo similar en sus estudios sobre la necesidad de pertenencia. Las personas que sienten que su aceptación social depende de sus logros, desarrollan una relación torturada con el riesgo. Porque arriesgarse y perder no solo significa perder. Significa perder el lugar que ocupas en la mente de los demás. El primer camino es la familia que solo celebraba victorias, donde el segundo lugar no se mencionaba, donde el amor se sentía condicional al rendimiento. El segundo camino es la escuela, el barrio, el grupo social donde ser inteligente te separaba de los demás, y la única forma de pertenecer era demostrar que lo merecías una y otra vez. En los dos casos, competir dejó de ser una oportunidad y se convirtió en una amenaza. Si evitas los escenarios donde podrían evaluarte, quizás no te falta ambición. Quizás te sobra miedo a confirmar lo que una parte de ti siempre sospechó. No retirarse no es valentía ciega. A veces solo es dejar de castigarte por un resultado que todavía no existe. Número 7. Criticar internamente cada decisión después de tomarla. El tribunal interior que nunca descansa. Esto es algo que pasa en silencio, todos los días. Alguien toma una decisión. Cualquier decisión. ¿Qué decir en una reunión? ¿Qué responder a un mensaje? ¿Qué camino tomar en la carrera? Y en el momento parece bien. Pero 15 minutos después, empieza. La voz interna que revisa, que analiza lo que podría haber dicho diferente, que reconstruye la escena con todas las variantes posibles. No una vez, varias veces, a veces durante días. Los psicólogos le llaman rumination a este patrón, y es uno de los predictores más consistentes de malestar psicológico en personas con alta capacidad cognitiva. No es lo mismo que reflexionar. Reflexionar tiene un destino. La ruminación es un circuito cerrado. El cerebro vuelve al mismo punto una y otra vez sin llegar a ningún lado nuevo. Kahneman explicó que el System 2, el pensamiento deliberado y analítico, tiene un costo energético altísimo. Pero en personas con mentes muy activas, ese sistema no se apaga fácil. Sigue funcionando después de que la decisión ya fue tomada, buscando errores que corregir en una realidad que ya pasó. Es como un editor que revisa un libro que ya fue publicado. No puede cambiar nada, pero no puede dejar de buscar fallos. Quizás tú conoces ese tribunal. Quizás ahora mismo, mientras escuchas esto, ya estás revisando algo que dijiste hoy. No estás loco, no eres obsesivo. Tienes un cerebro que fue entrenado para no dejar pasar nada. Y eso, cuando se aplica al pasado, se convierte en una condena sin sentencia. La inteligencia que te ayuda a prever el futuro
es la misma que te tortura con el pasado. La diferencia está en aprender a cerrar el archivo. Un momento. Quiero hacer una pausa aquí antes de que sigamos con los 13 que faltan. Si ya te reconociste en 2, 3, quizás 4 de estos 7 primeros, quiero que sepas que eso ya significa algo. No significa que estés roto. No significa que tu inteligencia sea un problema. Significa que estás empezando a ver las reglas de un juego que llevas jugando en automático desde hace mucho tiempo. Y ver las reglas es el primer paso para dejar de jugar sin querer. Lo que viene ahora es más específico. Los próximos 7 van a tocar patrones que probablemente no asocias con inteligencia. Algunos van a sonar como fortalezas. Otros van a sonar como defectos de carácter. Pero cuando veas la psicología detrás, vas a entender que ninguno de los dos es cierto. Y el número 20, el último, es el que la mayoría se niega a admitir. Yo lo dejé al final por una razón. Si este tipo de contenido te hace sentir algo, el botón de suscripción está ahí, sin presión. Pero si quieres seguir explorando estos patrones con esta calma, es una forma de asegurarte de que el próximo te encuentre. Sigamos. Número 8. Tener muchos intereses y no comprometerse con ninguno. El síndrome del potencial disperso. Hay personas que tienen una lista interminable de cosas que les interesan. Han leído sobre astrofísica, sobre filosofía estoica, sobre diseño gráfico, sobre inversiones, sobre psicología evolutiva. Saben un poco de todo. Pueden mantener una conversación sobre casi cualquier tema. Pero si les preguntas cuál es su cosa, la que los define, la que eligieron con todo, hay un silencio que dura un segundo de más. Edward Deci y Richard Ryan, los psicólogos que desarrollaron la Self-Determination Theory en los años 80, demostraron que los seres humanos necesitan 3 cosas para funcionar bien: autonomía, competencia y conexión. Pero cuando alguien tiene una mente que se activa con la novedad de múltiples campos, la competencia profunda en uno solo se siente como una renuncia a todos los demás. Y esa renuncia, para una mente curiosa, es casi dolorosa. Lo que la mayoría no ve es que detrás de esa dispersión muchas veces hay un miedo muy específico. Si eliges una cosa y no funciona, perdiste todo. Si mantienes 10 opciones abiertas, siempre puedes moverte a otra. La dispersión no es falta de enfoque. A veces es un seguro emocional contra el fracaso en un solo frente. ¿Te suena? Si tu lista de intereses crece más rápido que tu lista de logros, quizás el problema no es la cantidad de cosas que te interesan. Es lo que crees que significa elegir solo una. Número 9. Sabotear oportunidades cerca del éxito. El autosabotaje como protección contra una identidad que no se reconoce. Este es uno de los patrones más desconcertantes y más estudiados. Imagina a alguien que trabaja durante meses para conseguir una oportunidad. La entrevista, la promoción, el proyecto. Y justo cuando está a punto de conseguirlo, hace algo que lo echa a perder. Llega tarde. Dice algo inapropiado. Deja de responder. Se retira sin explicación. Desde afuera parece autodestrucción pura. Pero desde adentro hay una lógica perfecta funcionando. Martin Seligman, el psicólogo que descubrió el concepto de Learned Helplessness en 1967, demostró que cuando un organismo aprende que sus acciones no producen resultados predecibles, eventualmente deja de intentar. Pero hay una versión más sutil de esto que aplica a personas inteligentes que sí logran cosas. Lo que pasa es que el éxito genera una disonancia. Si tu identidad interna dice que no eres alguien que tiene éxito, alcanzar el éxito se siente como una mentira. Y el cerebro, que odia la disonancia, busca la forma de volver al lugar que conoce, aunque ese lugar sea más pequeño que tú. 2 caminos. Hay quienes sabotean porque tienen miedo de que el éxito revele que no son tan buenos como aparentan. Y hay quienes sabotean porque el éxito significa más expectativa, más visibilidad, más presión. En los 2 casos, el autosabotaje no es estupidez.
Es protección. La parte más difícil de crecer no es alcanzar algo nuevo, es permitirte quedarte ahí. Número 10. Sentirse un fraude a pesar de todas las evidencias. La sombra constante del que cree que en algún momento lo van a descubrir. Imagina esto. Alguien recibe un premio, un reconocimiento, un ascenso. Y mientras los demás aplauden, dentro de esa persona hay una voz que dice: cuando vean que no soy tan bueno como creen. Todo esto se acaba. No importa cuántos títulos tenga. No importa cuántas veces le hayan dicho que es brillante. La sensación de ser un fraude no responde a las evidencias. Responde a algo más antiguo. Pauline Clance y Suzanne Imes describieron el impostor phenomenon en 1978, originalmente estudiándolo en mujeres profesionales de alto rendimiento. Lo que encontraron fue que las personas más afectadas no eran las menos competentes, eran las más competentes, porque su estándar interno siempre se movía un paso por delante de su logro real. Cada éxito se explicaba por suerte, por timing, por circunstancia, nunca por capacidad. Y aquí hay algo que la mayoría no ve. El síndrome del impostor no es un problema de autoestima baja en el sentido clásico. Es un problema de identidad dividida. Hay una parte de ti que sabe que eres capaz. Y otra parte que fue programada, quizás en la infancia, quizás por un entorno que castigaba la autovaloración, para creer que reconocer tu propia competencia es arrogancia. Y entre esas dos partes, el fraude se instala como la explicación más cómoda. Si te reconoces aquí, eso no es debilidad. Eso es señal de que tu vara interna es más alta que la de todos los que te rodean. El problema no es que no seas suficiente, es que tu definición de suficiente se mueve cada vez que te acercas. Número 11. Preferir observar antes que participar. El costo social de un cerebro que procesa más rápido que la conversación. Hay algo que la mayoría no ve sobre las personas inteligentes en grupos sociales. Hablan poco. No porque no tengan nada que decir, sino porque su cerebro ya procesó la conversación 3 pasos adelante y ahora está esperando a que los demás lleguen. Y en esa espera, la ventana para hablar se cierra y se quedan callados. Otra vez, desde afuera parece timidez, o desinterés, o frialdad. Pero desde adentro es algo completamente distinto. Es alguien que está procesando a una velocidad que no coincide con el ritmo social. Y cuando hablas más lento que piensas, el mundo social empieza a sentirse como un idioma que dominas, pero en el que no puedes intervenir a tiempo. Susan Cain, en su investigación sobre introversión publicada en 2012, demostró que las personas introvertidas no evitan la interacción porque les desagrade. La evitan porque el costo de procesar estímulos sociales es más alto para ellas. Y cuando a eso le sumas una inteligencia que genera análisis constante de cada interacción, cada gesto, cada tono de voz, participar se convierte en un trabajo doble. Entender lo que pasa y además decidir cómo responder a eso en tiempo real. Si prefieres observar antes que hablar, quizás no te falta habilidad social. Quizás te sobra información que no sabes cómo filtrar en el momento. Número 12. Ser excelente aconsejando a otros, pero incapaz de aplicárselo a uno mismo. El espejo que refleja todo, menos a sí mismo. Fíjate qué curioso es esto. La persona que siempre sabe qué decirle a un amigo en crisis, que tiene la palabra justa, el análisis perfecto, la perspectiva que nadie más vio. Pero cuando le toca a ella, cuando el problema es suyo, se queda en blanco. O peor, hace exactamente lo contrario de lo que le aconsejaría a cualquier otra persona. Esto tiene una explicación que toca algo que Antonio Damasio, el neurocientífico portugués, describió en su trabajo sobre somatic markers en los años 90. Cuando analizamos los problemas de otros, usamos un procesamiento cognitivo relativamente limpio.
libre de la carga emocional que distorsiona todo cuando el problema es nuestro. Pero cuando el problema nos toca directamente, el sistema emocional se activa con tanta fuerza que el análisis racional pierde terreno. Es como si el cerebro pudiera ver con claridad a través de cualquier ventana, excepto la que da a su propia casa. Quizás tú eres esa persona, la que todos buscan cuando necesitan claridad, la que nunca se busca a sí misma para lo mismo. No es hipocresía, es que la distancia emocional que necesitas para ver claro desaparece cuando el dolor es tuyo. Número 13. Usar el humor como escudo contra la vulnerabilidad, la inteligencia verbal convertida en armadura emocional. Este es el más contraintuitivo de todos, y por eso lo guardé aquí. Imagina una cena familiar. De esas con tíos, primos, la abuela en la cabecera. Alguien pregunta cómo te va, y tú, en vez de decir la verdad, haces un chiste. Todos se ríen, cambian de tema, y tú acabas de esquivar la pregunta más importante sin que nadie se diera cuenta. Misión cumplida. Las personas inteligentes con alta capacidad verbal descubren muy temprano que el humor es la herramienta social más poderosa que existe. Hacer reír a alguien genera conexión instantánea. Genera aceptación. Genera control sobre la atención, pero también genera algo que nadie menciona. Distancia. Porque si siempre eres el gracioso, nadie te hace la pregunta incómoda, nadie te pide que te abras de verdad. Y eso, con el tiempo, se convierte en una soledad perfectamente camuflada de carisma. Dos caminos al mismo lugar. Hay personas que aprendieron a usar el humor porque crecieron en familias donde las emociones no eran seguras, donde llorar era debilidad, enojarse era inaceptable y la única emoción permitida era la risa. Y hay personas que simplemente descubrieron, porque su inteligencia verbal se los permitió, que hacer reír era la forma más rápida de ser aceptado sin tener que mostrar nada real. Si eres la persona que siempre tiene la respuesta ingeniosa, pero rara vez dice lo que de verdad siente, no es que no quieras conectar, es que construiste una puerta tan elegante que nadie se da cuenta de que está cerrada. Número 14. Sentir culpa por no estar más lejos en la vida. La deuda imaginaria con un potencial que otros definieron. Esta es la señal emocional más malinterpretada que existe entre personas inteligentes. No es ambición, no es envidia. Es una sensación constante de que deberías estar en otro lugar. De que con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que te dieron, ya deberías haber llegado más lejos. Y esa sensación no viene de la realidad. Viene de una expectativa que probablemente ni siquiera fue tuya. Kristin Neff, la psicóloga que desarrolló la investigación sobre self-compassion a principios de los 2000, encontró que las personas con alta exigencia interna no solo se juzgan con más dureza, se juzgan con un estándar que ni siquiera reconocen como ajeno. Es una deuda con el potencial que tus padres vieron, que tus maestros nombraron, que tus compañeros asumieron, y tú la internalizaste como si fuera tu propio deseo. Pero nunca te detuviste a preguntarte si ese destino que imaginaron para ti es el que tú habrías elegido. Si cargas una culpa silenciosa por no haber llegado a donde otros esperaban, quizás el problema no es que te falta camino. Es que estás midiendo tu vida con un mapa que alguien más dibujó. No le debes nada a un potencial que no elegiste. Y el hecho de que te duela ya dice más de ti que cualquier logro que creas que te falta. Estamos llegando a los que cambian la forma en que ves todo esto. Si has llegado hasta aquí, ya estás notando cosas que la mayoría nunca nota. Los últimos 6 suelen ser los que más calan, porque tocan las partes que no se muestran. Las que se cargan en silencio. Las que se disfrazan tan bien que ni siquiera tú las reconoces como lo que son. El número 20 va a incomodar a algunos. Ese es el punto. Porque la incomodidad es lo que pasa justo antes de entender algo que no sabías que necesitabas entender. Tómate un segundo antes de seguir. ¿Cuántos de estos has reconocido?
¿Y cuántos reconociste en alguien que quieres? Número 15. Necesitar entenderlo todo antes de empezar. La ilusión de que comprender es lo mismo que estar listo. Imagina a alguien que quiere cambiar de carrera. Antes de dar un solo paso, lee 8 libros sobre el tema. Toma 3 cursos. Escucha 40 podcasts. Habla con 12 personas que ya lo hicieron. Y al final de todo eso, siente que todavía no está listo. Que le falta un dato, una perspectiva, una confirmación. Y sigue acumulando información como si en algún momento fuera a llegar un momento en que la incertidumbre desaparezca por completo. Walter Mischel, el psicólogo de la Universidad de Columbia, conocido por el Marshmallow Test en los años 60, estudió durante décadas la capacidad de diferir gratificación. Pero hay una versión distorsionada de esa capacidad que aparece en personas inteligentes. No difieren la gratificación por estrategia. Difieren la acción por miedo. Y usan la búsqueda de información como un sustituto emocional del primer paso. Porque mientras investigas, sientes que avanzas. Pero la investigación sin acción es una ilusión de movimiento. Lo que separa a la persona que se prepara de la que se esconde detrás de la preparación no es la cantidad de información que tiene. Es lo que siente cuando imagina actuar sin tener toda la información. Si esa imagen genera ansiedad, la investigación no es preparación, es anestesia. Entender es una herramienta, pero cuando se convierte en requisito para vivir, deja de servir. Número 16. Elegir la seguridad en vez del significado. La decisión silenciosa de quien eligió no arriesgarse para no perder lo poco que tiene. Este es de los que parecen racionalidad pura desde afuera. La persona inteligente que elige el trabajo seguro, que no deja la empresa aunque ya no le aporta nada, que no emprende aunque tiene la idea, el análisis y el plan, que se queda donde está, no porque quiera, sino porque irse implica un riesgo que su cerebro ya calculó con precisión. Kahneman y Tversky demostraron en los años 70 algo que revolucionó la economía del comportamiento. Lo llamaron loss aversion. La pérdida duele aproximadamente el doble de lo que la ganancia gratifica. Y cuando tienes una mente capaz de proyectar escenarios futuros con detalle, esa aversión se multiplica. Porque no solo imaginas perder, imaginas cada versión posible de la pérdida. La económica, la social, la emocional, la identitaria. Y contra esa cantidad de amenazas posibles, lo seguro siempre gana. Aunque lo seguro sea un lugar que se siente como una jaula limpia. Bandura lo conectó con self-efficacy de una forma que explica esto bien. No basta con creer que puedes hacer algo. Necesitas creer que puedes manejar lo que pase si falla. Y esa segunda creencia es la que falta en muchas personas inteligentes. No dudan de su capacidad para construir. Dudan de su capacidad para sobrevivir si lo que construyen se cae. Si estás en un lugar que ya no te crece, pero no te vas, pregúntate qué es lo peor que podría pasar si te mueves. Y después pregúntate algo más difícil todavía. ¿Qué es lo peor que pasa si te quedas? A veces, la respuesta más peligrosa es nada, porque nada, repetido durante años, es lo que convierte un lugar seguro en una tumba lenta. Número 17. Aislarse cuando algo va mal. La soledad elegida de alguien que aprendió que ser inteligente significaba no necesitar a nadie. Hay personas que desaparecen. No de forma dramática, no hacen un anuncio, simplemente dejan de responder, cancelan planes, se vuelven monosilábicas y 3 semanas después vuelven como si nada hubiera pasado. La gente las describe como raras, inestables, impredecibles. Pero lo que no se ve es que durante esas 3 semanas, esa persona estaba procesando algo sola, algo que no supo cómo compartir. Algo que, según su lógica interna, debía poder resolver sin ayuda.
Bessel van der Kolk, el psiquiatra que dedicó décadas a estudiar las respuestas al trauma, documentó en su trabajo de 2014 que una de las respuestas más comunes al estrés intenso no es la explosión, sino el repliegue. El sistema nervioso se cierra, la capacidad de conectar se reduce, y la persona entra en un modo de supervivencia solitaria que, desde afuera, parece indiferencia. Dos caminos. El primero es el apego evitativo. Personas que aprendieron en la infancia que acercarse a otros cuando duelen no trae consuelo, sino más complicación. El segundo es la vergüenza de no haber resuelto algo que, según su autoimagen, ya debería tener resuelto. No se esconden por frialdad. Se esconden por vergüenza de no ser invulnerables. Si desapareces cuando el mundo pesa más de lo que puedes cargar, no estás fallando. Estás usando el único mecanismo de protección que conoces. Pero hay otros. Y la mayoría requieren algo que tu inteligencia te enseñó a evitar. Dejar que alguien te vea cuando no tienes la respuesta. Número 18. Sentir un vacío existencial profundo sin poder explicarlo. El tedio que aparece cuando el cerebro necesita más de lo que el mundo le ofrece. Imagínate a alguien con una vida que, desde afuera, está bien. Tiene trabajo, tiene salud, tiene personas que lo quieren. Pero hay algo que falta, algo que no tiene nombre. Un vacío que aparece sobre todo de noche, cuando el ruido del día se apaga y el cerebro se queda solo consigo mismo. No es tristeza exactamente, no es depresión clásica. Es una especie de hambre que nada de lo que tiene logra satisfacer. Philip Brickman estudió en los años 70 un fenómeno que llamó hedonic treadmill. Descubrió que los seres humanos se adaptan a las circunstancias positivas con una velocidad asombrosa. Lo que hoy te emociona, mañana es normal. Lo que hoy parece un logro, mañana es el punto de partida. Y para personas con mentes muy activas, esa adaptación es más rápida todavía. Porque el cerebro procesa y archiva la experiencia antes de que la emoción termine de llegar. Csikszentmihalyi conectó esto con la necesidad de desafío constante. Cuando el cerebro no encuentra algo a la altura de su capacidad, no descansa. Se inquieta. Y esa inquietud, cuando no se entiende, se confunde con ingratitud, con insatisfacción crónica, con que nada es suficiente. Pero no es que nada sea suficiente. Es que el cerebro necesita algo que lo obligue a estirarse. Y eso no siempre está disponible. Si sientes un vacío que no puedes explicar aunque tu vida parece estar bien, quizás no te falta gratitud. Quizás te falta algo que esté a la altura de lo que tu mente es capaz de dar. El vacío del inteligente no es vacío de cosas, es vacío de algo que valga la pena todo lo que tiene dentro. Número 19. Compararse solo con los que están más arriba. La escala rota que solo mira en una dirección. Esta es una de las señales más silenciosas y más destructivas. La persona inteligente que nunca se compara con los que están atrás. Solo mira hacia arriba. Solo ve al que ya logró lo que ella quiere. Al que publicó el libro. Al que lanzó la empresa. Al que tiene la vida que ella siente que debería tener. Y esa comparación, que parece motivación, en realidad es un mecanismo de autocastigo disfrazado de ambición. Sonja Lyubomirsky, investigadora de la Universidad de California, ha demostrado en sus estudios sobre felicidad que la comparación social ascendente, mirar solo hacia arriba, es uno de los predictores más fuertes de insatisfacción crónica. No porque esté mal aspirar a más, sino porque cuando solo miras hacia arriba, tu propia posición siempre parece insuficiente. No importa cuánto avances, siempre hay alguien más arriba. Y el cerebro registra eso como fracaso, no como progreso. Hay algo que nadie te dice sobre la comparación. Cuando comparas tu capítulo 3 con el capítulo 20 de otra persona, no estás midiendo tu capacidad.
Estás midiendo una distancia que no tiene nada que ver con lo que vales. Es una trampa óptica que la inteligencia hace más convincente, porque puedes argumentar con lógica perfecta por qué el otro es mejor. Pero esa lógica ignora contexto, tiempo, suerte, privilegio, dolor y todo lo que no se ve desde afuera. Si solo miras hacia arriba, nunca vas a ver lo lejos que ya llegaste. Y a veces, lo que necesitas no es avanzar más. Es darte la vuelta y mirar el camino que ya recorriste. Y aquí estamos en el número 20. El que guardé para el final, porque es el más difícil de escuchar. Porque no es espectacular, no es dramático, es, de hecho, el más silencioso de todos. Pero es el que conecta todos los otros 19. Número 20. Saber exactamente lo que necesitas hacer y no poder hacerlo. La señal más dolorosa de todas. Cuando la inteligencia se convierte en testigo de su propia parálisis. Imagínate esto. Son las 3 de la mañana. Estás acostado en la cama. No puedes dormir. Y en tu cabeza hay un plan. Un plan claro, lógico, bien estructurado. Sabes que necesitas dejar ese trabajo. Sabes que necesitas tener esa conversación. Sabes que necesitas empezar ese proyecto. Sabes que necesitas pedir ayuda. Sabes exactamente lo que está mal, exactamente lo que lo está causando y exactamente lo que lo cambiaría. Y no te mueves. No un poco. Nada. Y lo peor no es la parálisis. Lo peor es que estás completamente consciente de ella. Puedes verla. Puedes analizarla, puedes describirla con precisión, pero no puedes romperla. Y eso te genera un dolor que la mayoría de las personas no entiende. Porque la mayoría de las personas que no actúan no saben por qué. Tú sí sabes. Y saber, sin poder actuar, es una de las formas más solitarias de sufrimiento que existe. Seligman describió el learned helplessness como lo que pasa cuando un organismo aprende que sus acciones no producen resultados. Pero hay una versión sofisticada de esa indefensión que la psicología apenas está empezando a articular. Es la indefensión del que sabe. La persona que tiene la lucidez, tiene el mapa, tiene la ruta, pero siente un peso físico que no le permite dar el paso. No es ignorancia. No es confusión, es una desconexión entre el sistema cognitivo y el sistema de acción. Como si el cerebro pudiera planificar, pero no pudiera enviar la señal al cuerpo para que se mueva. Damasio explicó algo que toca esto directamente. Sus somatic markers son señales emocionales almacenadas en el cuerpo que influyen en cada decisión que tomamos. Cuando esas señales están cargadas de miedo antiguo, de fracasos pasados que quedaron registrados no en la memoria consciente, sino en la memoria corporal. El cuerpo resiste lo que la mente ordena. Y la persona queda atrapada entre una inteligencia que le muestra el camino y un sistema nervioso que le dice que ese camino no es seguro. Dos caminos al mismo punto. Hay personas que saben lo que necesitan hacer, pero no actúan porque su inteligencia genera tantos escenarios de riesgo que el cuerpo se congela de anticipación. Y hay personas que no actúan porque actuar implicaría confirmar que son capaces. Y si son capaces, entonces no tienen excusa para seguir donde están. Y eso, paradójicamente, es más aterrador que quedarse. Si eres la persona que se acuesta cada noche con un plan que no ejecuta cada mañana, quiero que sepas algo. El problema no es que te falte información, no es que te falte inteligencia, no es que te falte voluntad. Es que hay una parte de ti, una parte más vieja que tu razonamiento, que todavía cree que moverse es peligroso. Y esa parte no se convence con argumentos, se convence con experiencia. Con un primer paso tan pequeño que no active la alarma, con la prueba, repetida y silenciosa, de que moverse no destruye. No estás atrapado. Estás esperando permiso de una parte de ti que nunca aprendió a darlo. Y el hecho de que estés escuchando esto, el hecho de que llegaste hasta aquí, ya es un primer movimiento.
Más pequeño de lo que quisieras, quizás, pero más real de lo que crees. La inteligencia que te muestra todo lo que podrías ser no es tu enemiga. Solo está esperando que el resto de ti se ponga al día. Y eso no pasa con un plan perfecto. Pasa con un paso imperfecto que decides dar de todas formas. 20 señales. Una sola verdad silenciosa debajo de todas ellas. La inteligencia que te dio la capacidad de ver más lejos es la misma que te enseñó a temer más cosas. Cada uno de estos 20 patrones tiene la misma raíz. Un cerebro que aprendió que su trabajo era protegerte. Y lo hizo bien. Te protegió del fracaso, de la exposición, de la vulnerabilidad, del rechazo, del dolor de no estar a la altura. Pero en algún punto, la protección dejó de ser refugio y se convirtió en límite. Y ahora estás aquí, escuchando esto, lo cual ya significa que algo se está moviendo. No estás roto. Nunca lo estuviste. Simplemente aprendiste a usar la herramienta más poderosa que tienes, tu mente, en modo defensivo. Y cambiar de modo defensivo a modo creativo no requiere más inteligencia. Requiere algo que ningún test de coeficiente intelectual mide. Requiere la valentía de permitirte intentar algo sabiendo que podrías fallar y seguir de pie después. Si más de 5 de estos te llegaron, eso significa algo. No significa que estés perdido. Significa que estás más cerca de entender lo que te frena de lo que la mayoría de las personas estarán en toda su vida. Y esa claridad, aunque duela, es exactamente lo que necesitas para que algo cambie. No te pido que cambies todo mañana. No te pido que tengas un plan perfecto. Te pido una sola cosa. Que la próxima vez que tu cerebro te diga que no estás listo, que no es el momento, que necesitas más tiempo, más datos, más seguridad, te detengas un segundo y le preguntes a quién está protegiendo. Y si la respuesta es a una versión de ti que ya no existe, quizás es hora de dejar que la versión actual tome la decisión. ¿Cuál fue el más difícil de escuchar? ¿Cuál te pegó en un lugar que no esperabas? Déjalo en los comentarios. No porque yo necesite saberlo, sino porque escribirlo en voz alta a veces es el primer paso más pequeño del que hablamos. Y si este video te encontró a las 3 de la mañana, como le pasa a muchos, quédate por el canal. Hay más observaciones como esta. Tranquilas, sin juicio, sin diagnóstico. Solo alguien que presta atención a los patrones que la mayoría no ve. Nos vemos en el próximo.